Mi nombre es José Delgado, soy el director de Supply Chain de Aceitunas Guadalquivir, del grupo Agolives. Aceitunas Guadalquivir es una empresa con unos 50 o 60 años de historia, desde la década de los 60. Fue fundada por Paco Escalante, siendo una empresa familiar hasta hace relativamente poco tiempo en la que nos hemos convertido en una multinacional, con una participación de un fondo de inversión. Y bueno, vendemos aceitunas de mesa a prácticamente todos los países del mundo. Probablemente estamos llegando ya a cerca de 80 países. Tenemos una facturación de unos 350 millones de euros y más de 800 empleados en todo el mundo, con plantas de fabricación en Morón de la Frontera, en Madrid, en Almendralejo, en California y en Grecia. Abarcamos prácticamente todas las variedades de aceitunas del mundo. Entonces nuestra ambición pues sigue siendo crecer a nivel internacional y seguir asentándonos como el número uno del sector, que es lo que somos ahora mismo. El sector de la aceituna de mesa mundial está bastante concentrado en España. Es un sector que depende mucho evidentemente de la cosecha de aceituna, que es una vez al año, los meses de septiembre y octubre, con lo cual es muy importante para nosotros conocer exactamente cuáles van a ser nuestras ventas, nuestras previsiones de consumo para poder abastecernos durante esa época. Nosotros, de hecho, estamos integrados verticalmente, procesamos la aceituna desde que viene del agricultor hasta que se vende al cliente final. La aceituna de mesa es una aceituna que habitualmente se recolecta a mano y cada vez es más complicado tener personas, ¿no? Personas disponibles para ese trabajo, con lo cual la parte climatológica y la parte de mano de obra son los dos problemas fundamentales a los que se enfrenta ahora mismo el sector a nivel mundial. Bueno, siempre hemos estado acostumbrados a crecer muy rápido. Desde 1995 aproximadamente el crecimiento ha sido impresionante, ha sido brutal. Pues desde 2009 ya empezamos a darle vuelta. Hasta ese momento hacíamos todo manual, pero manual me refiero a decir, incluso con folios escritos, pues esto es lo que tenéis que fabricar, y es decir, muy manual. Desde 2009 empezamos a plantearnos que eso no era la forma de hacer las cosas. Entonces, pues ahí empezamos a trabajar con Excel, por ese tiempo, ¿no? Con Excel, ¿no? Y fue en 2018 más o menos cuando ya dijimos que ni el Excel podía con lo que teníamos, ¿no? Y a partir de eso, de 2018, empezamos a plantearnos el implantar un planificador, implantar sistemas de control de fábrica, etcétera, sistemas que nos hicieran mejorar. Elegimos a Imperia, fue un poco casualidad. Sinceramente, yo lo conocía a la empresa, se pusieron en contacto conmigo a través de LinkedIn, parece mentira, pero bueno, sinceramente no solemos contestar ese tipo de mensajes, pero lo contesté porque lo necesitábamos. Pero cuando empecé a preguntarle sobre los problemas que yo tenía y vi que realmente lo tenían resuelto, pues eso ya me picó mucho la curiosidad. Detecté que podía ser un proceso relativamente sencillo, tal y como nosotros teníamos los datos, y era un proceso que además no nos iba a costar mucho dinero. Y además iba a ser relativamente rápido, con lo cual me decidí para probar con ellos, pues inmediatamente fue algo muy rápido. La facilidad de implantación fue clave. Yo diría que la facilidad de implantación, por supuesto la herramienta de por sí que resuelve los problemas que yo tenía, y después para mí los dos parámetros, las dos condiciones fundamentales es la facilidad de implantación y el compromiso por parte de Imperia permanentemente. Sí que es importante, eso debe saberlo todo el mundo, que tú internamente en tu empresa debes tener los datos bien. Es importante que la herramienta se surta de datos correctos y bien organizados, ¿no? Pero si tienes tus datos bien organizados, Imperia rápidamente los captura y te convierte eso en información muy poco tiempo. Yo no recuerdo exactamente al principio los días que tardamos, pero creo que no llegó ni una semana y ya teníamos información. Hay varias características que para nosotros son claves. Por supuesto, la primera es que la previsión de la demanda se acerca mucho a la realidad. Acierta mucho, no solo acierta, sino que en las referencias en las que no acierta nos facilita mucho el saber cuáles son y después analizar por qué no hemos acertado. Entonces eso para mí era algo muy importante, y además es que es también muy sencillo gestionar las promociones. Las promociones para nosotros es algo que es muy importante porque trabajamos con muchas grandes superficies, trabajamos con mucha marca blanca, entonces la correcta gestión de las promociones era algo que me interesaba bastante. Después me aporta cosas que no buscaba,
que es a través de los escandallos es decir, del listado de materiales, pues me da las necesidades de todo, de aceituna, de materiales, y es algo, ya digo, que no buscaba, pero que me lo he encontrado con una grata sorpresa con él. Bueno, pues nos ha ayudado decisivamente, es decir, la herramienta es la que lo hace todo. Parece mentira que introduciendo simplemente las ventas históricas que tenemos y el listado de materiales pues nos dé lo que nos da, ¿no? Que nos da prácticamente todo lo que necesitamos en el futuro con una fiabilidad bastante interesante. Partiendo de la base de que la previsión de ventas ya sabemos que acierta en un alto grado, y sabiendo que tenemos el listado de materiales, pues la herramienta es capaz de escalar hasta arriba, es decir, hasta la aceituna entamada, es capaz de escalar hasta ahí y decirnos lo que necesitamos de cada variedad de aceituna y todo lo que viene por debajo, de cada tamaño de aceituna, de cada tipo de relleno de aceituna, de cada tipo de procesado de aceituna. Es capaz de decirnos todas las necesidades, aparte por supuesto de la necesidad de materiales auxiliares. Claro, ahora tenemos mucho menos stock que antes, ya digo que compañeros de finanzas me han comentado incluso referencias que han llegado a bajar un 20% o incluso más el stock y sirviendo exactamente igual que antes con prácticamente un 100% de nivel de servicio. Ahora, te pongo el ejemplo, antes nosotros con las herramientas convencionales analizábamos cada referencia una vez al mes. Una vez al mes el comercial se sentaba y decía, yo creo que el mes que viene voy a vender esto. Y hasta el mes siguiente no lo volví a ver. Hoy día con Imperia todas las noches hacemos el cálculo. Automáticamente, evidentemente. O sea que la diferencia es abismal. Ese es otro punto también, otro punto fuerte desde mi punto de vista de Imperia. Que tiene muchas aplicaciones, tiene mucha funcionalidad, pero que si algo no lo tiene y lo pido, pues el proceso es hiper sencillo para llegar a obtenerlo, ¿no? Nosotros tenemos, digamos, 3 bloques departamentales, ¿no? Que son comercial, operaciones y granel. Entonces, para nosotros es muy importante que la comunicación entre esos 3 grandes departamentos, que después tienen, por supuesto, subdepartamentos, pero que sea fluida. Entonces, claro, Imperia nos ha hecho tener un procedimiento con ellos para sentarnos una vez al mes, analizar lo que no está bien, lo que sí está bien. Eso no lo hacíamos antes, no lo hacíamos. Ahora lo hacemos gracias a Imperia, porque no solamente es un sistema, sino que te ayudan a gestionar un procedimiento, cosa importantísima también. Es que ya está convertido en una herramienta esencial para nosotros. Es un enlace entre los 3 departamentos importantes. Para nosotros también era muy importante incluir el presupuesto comercial, porque bueno, los comerciales pues dan su idea de lo que creen que van a vender y después la realidad te pone en otro sitio, ¿no? Entonces, sí, las 3 patas son importantes: ventas reales, presupuesto comercial y previsión de la demanda. Y el presupuesto comercial también lo tenemos en Imperia, tenemos los 3 gráficos. Es muy sencillo el uso, es muy intuitivo, para empezar es entorno web, y después pues son los datos en 2 vertientes. Una es la vertiente gráfica y después está la parte tabulada, ¿no? Que son los mismos datos que la parte gráfica, pero que es, pues el manejo es muy parecido a un Excel, es decir, una cosa muy sencilla. Puedes filtrar, puedes ordenar, puedes hacer todo lo que se hace en una herramienta sencilla como el Excel. Para mí Dida es como si estuviera al lado mía, es decir, le mando un mensaje o intento contacto con él y rápidamente obtengo respuesta. El servicio es magnífico. Empresas que trabajen con productos bajo stock, ya sea de tamaño medio o tamaño grande, para mí es indispensable esto. Todo lo demás es gastarte dinero en falta de servicio o en sobrestock, que era lo que teníamos nosotros. Lo más importante es ser conscientes de cómo es tu empresa, de qué tamaño tiene, de qué queréis conseguir y de cómo lo queréis conseguir. Porque puedes cometer el error de tener herramientas que se queden cortas y también puedes cometer el error de adquirir herramientas que se queden demasiado grandes, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que vamos a continuar con la colaboración. Yo estoy muy contento con el servicio de Imperia y espero que ellos también con nuestra relación. O sea, seguro que vamos a continuar porque de momento tenemos 2 proyectos en marcha.